Otra vez la misma historia con Lanús. San Lorenzo pierde 1-0 en la Fortaleza, pero bueno, acá en el canal, como siempre decimos, tratamos de analizar un poco más y ir un poquito más a fondo a ver qué pasó con el equipo. En principio San Lorenzo salió con un 4-4-2. Uno podía ver a Herrera por la derecha, a Lorenzoni y al hijo Córdoba, a los chicos, y Derritis en la izquierda, ¿no? Los dos en el medio eran Alasia y Insaurralde. Por las bandas estaban, Tripiquio por la derecha, Gulli por la izquierda y los dos arriba, Aumendi y Cuello. Por su parte, Lanús salió con tres en el medio. Tenía una especie de triángulo con Peña y Cardoso, que son los dos jugadores que recuperan un poco más la pelota y se desprenden rápido. El pelota, el que quizá la tiene un poco más es Carrera, que jugaría medio de enganche. Y ahí mismo San Lorenzo ya uno claramente podía ver una desventaja en cuanto a lo numérico, ¿no? Acá en la mitad de la cancha, ¿no? Alasia Insaurralde con justamente, ¿no? Peña, Cardoso y Carrera. Ahí ya claramente se podía ver una ventaja desde lo numérico, pero San Lorenzo realmente no lo sintió mucho. Es cierto que le costó un poco en la salida en algún punto. De hecho, cuando uno mira las imágenes en el primer tiempo, eso se vio claramente. San Lorenzo, fíjense, Insaurralde acá tirando una pelota a cualquier lado. De hecho, la agarra Baloy esa pelota. Le costó a San Lorenzo, pero fíjense acá los tres de la mitad de la cancha de Lanús, con justamente los dos, Alasia y Manu Insaurralde. Y acá arriba los tenemos a Cuello y a Osmendi. Fíjense qué abierto que estaba en este caso de Ritis, ¿no? Pero bueno, claramente a San Lorenzo le costó un poco en la salida en el primer tiempo. Eso se vio por las impresiones, bueno, como digo, de Manu Insaurralde y también por parte de Alasia, ¿no? Es cierto también que tanto Cuello como a Osmendi hacer movimientos, ese tipo de movimientos, ¿no? Como para ayudar en lo que es la recuperación, para que no haya esa desventaja numérica en justamente el centro del campo. Cuando uno mira justamente lo que es la red de pases del equipo, fíjense lo que fue el primer tiempo, ¿no? Acá a la izquierda, la línea de cuatro, ¿no? Derritis, Córdoba, Lorenzoni y Herrera, pero fíjense acá Manu y Alasia, ¿no? Ese eje entre Manu y Alasia haciendo el doble 5. Estas son las posiciones promedio de los jugadores dentro de la cancha y eso se vio, ¿no? En la salida. Cuando uno de vuelta repasa las imágenes de lo que fue la salida del Ciclón, por ejemplo, la línea de 4 de San Lorenzo. Acá está Lacia recibiendo la pelota y Manu Insaurralde. Tripiquio bien tirado a la derecha y Gulli también en la mitad de la cancha. Es cierto que Gulli y Tripiquio también podían hacer el movimiento hacia el interior, pero fíjense cómo claramente Lanús era superior en los carriles internos, ¿no? En la mitad de la cancha. Eso claramente se vio en la mitad de la cancha. Pero más allá de eso, creo que San Lorenzo lo pudo contener bien el primer tiempo. Me parece que tanto Manu Insaurralde como Alasia, una pena lo de Manu Insaurralde porque claramente tenía un problema físico, ¿no? Porque justamente mañana no va a jugar contra Gimnasia de Mendoza, ¿no? Volviendo entonces a las imágenes de San Lorenzo, cuando miramos la red de pases del Ciclón, fíjense cómo ya eso en el segundo tiempo cambió, ¿no? Acá en el segundo tiempo, fíjense qué distinta esta red de pases de San Lorenzo respecto del primer tiempo, ¿no? Fíjense cómo Nacho Perruzzi, la verdad que eso era un poco eso, ¿no? No se entendieron los cambios del Pipo Grosito en el entretiempo, ¿no? Bueno, Nacho Perruzzi acá en la mitad de la cancha, que tiene la tendencia a ponerse justo por delante de la línea de los centrales, ¿no? De la línea de fondo del equipo y obviamente la posición promedio de Tripiquio también cambió. Fíjense dónde está Tripiquio ahora, ¿no? Un poco más tirado a la izquierda cuando claramente había arrancado por la derecha en el primer tiempo, ¿no? Fíjense acá saliendo San Lorenzo, bueno, acá tenemos otra vez la línea de 4, ¿no? Fíjense acá está Nacho Perruzzi, acá está Tripiquio, Gulli todavía estaba en cancha. Esta es una pelota larga, claramente se ve como la tendencia de justamente acá Nacho Perruzzi, ¿no? Para estar un poco más cerca de la línea de los centrales. Y no haciendo un 4-4-2, ¿no? Vamos a ver otra imagen que me parece interesante también para ver respecto de lo que es la salida de San Lorenzo. Me parece que está igual, incluso un poco más clara, ¿no? Bueno, acá tenemos otra vez la línea de 4 de San Lorenzo y acá está Nacho Perruzzi, ¿no? Justamente parado por delante de ellos. Cuando, por ejemplo, acá lo tenemos a Gulli, acá está Tripiquio, ¿no? En la mitad de la cancha y acá Cardillo, ¿no? Fíjense cómo ellos tres sí están en la mitad de la cancha. Y bueno, Osmendi y Cuello arriba. Pero claramente la tendencia de, como digo, de Nacho Perruzzi de meter la cola más cerca de los centrales. Una pena porque se desvirtuó un poco ese San Lorenzo, ¿no? En el segundo tiempo, la verdad que la red de pases, como veíamos recién, eso fue lo que complicó un poco al equipo, ¿no? Lo que complicó el juego de San Lorenzo. Después San Lorenzo termina perdiendo la pelota, pero principalmente creo que los problemas de San Lorenzo vinieron más desde el banco que desde el juego en sí del equipo, ¿no? Que haya una merma del equipo, sino que los jugadores, los intérpretes que terminaron jugando en la cancha fueron los que terminaron y haciendo un equipo menos competitivo en el segundo tiempo, ¿no? Si miramos otra imagen, estas imágenes me parecen también muy interesantes. Por ejemplo, fíjense, tanto Cuello y Osmendi, esta es la salida de Lanús, acá está la pelota. Fíjense dónde están parados, por ejemplo, el Perrito Barrio ya estaba en cancha, acá está Tripiquio, acá está Cardillo y bueno, en este caso, fíjense dónde está acá Nacho Perruzzi, ¿no? Fíjense lo que es la siguiente imagen, que es incluso
más interesante. Meten una pelota filtrada. Volvamos a esta imagen. Claramente hay superioridad de Lanús en la mitad de la cancha, ¿no? Acá tenemos 2 y acá tenemos 2. Fíjense lo que es justamente este sector del campo de juego, ¿no? 4 jugadores de Lanús contra, por el centro del campo, ¿no? Contra 1. Y bueno, si querés, 3, ¿no? Pero Nacho Perruzzi muy, muy atrás en ese caso, ¿no? Fíjense, quizá lo más importante para ver de acá es justamente eso, ¿no? Estos dos jugadores, como acá Tripiquio trata de cortar. Ahí vamos a la siguiente imagen. Tiene 2 jugadores en el centro para recibir y solamente un jugador de San Lorenzo en lo que es la salida de Lanús. Claramente una desventaja numérica ahí que se terminó traduciendo en lo que es la salida de Lanús, ¿no? Y después otra cosa interesante para ver es cómo se gesta el gol de Lanús, ¿no? Cómo se gesta el gol de Lanús. Si se fijan, es una pelota Sasha Marsic por la izquierda. Acá Tripiquio es el jugador que para mí comete el error, ¿no? Siguiendo se queda hipnotizado con este jugador que creo que es Peña o Pitín Cardoso, perdiendo esta marca, ¿no? En lo que es la jugada siguiente, bueno, Tripiquio donde queda muy lejos de este jugador. La pelota de Lanús después viene filtrada. Ya cuando Tripiquio quiere buscarlo, ya es muy tarde y dejando claramente todo este espacio que es la zona 14, ¿no? La zona 14 que es la frontal del área, que es el lugar donde todos los equipos, todos los técnicos quieren poner un jugador de cara al arco para poder encontrar un disparo. Y claramente ahí lo deja descubierto. Termina, como digo, sacando el disparo el jugador de Lanús. Lo bloquea a Lorenzón, ¿no? En este caso, pero le queda el rebote y después termina metiendo el cabezazo, que es el que agarra justamente el uruguayo Valois. El colombiano, perdón, Valois. Y el gol de Lanús. Por eso me parece que estuvo en este caso por el lado de Tripiquio, ¿no? Una pena porque se queda hipnotizado, como decía recién, se queda hipnotizado con el jugador siguiéndolo, abriendo un espacio muy grande ahí en la frontal del área, que es justamente el lugar más peligroso para que un jugador rival te quede ahí para poder sacar un disparo, ¿no? El análisis del partido me parece que claramente vino por el lado de los cambios, ¿no? Como decía, me parece que los cambios le hicieron perjudicaron el juego del equipo, ¿no? Obviamente ni hablar Cardillo y me parece que el Perrito Barrios también para jugar por la banda en un 4-4-2 la verdad que se hace difícil, ¿no? Imaginarlo, por ejemplo, como le decía en la reacción post partido, pisando el área, ¿no? Pisando el área. Lo mismo si miramos, por ejemplo, la red de pases, como decíamos recién, ¿no? La red de pases, la verdad que es muy, muy reveladora, ¿no? La red de pases de San Lorenzo, porque fíjate que fue un despropósito, ¿no? Fíjate que fue un despropósito. Bueno, Nacho Peruzzi, como decíamos, ahí, pero fíjense los jugadores de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Por ejemplo, uno puede mirar los jugadores de ataque, fíjense, la Stater y Matías Hernández, ¿no? Está de vuelta, son las posiciones promedio dentro del campo de juego, el average, están muy solapados, ¿no? Uno podría decir que entraron a jugar en la misma posición, entraron a jugar en el mismo lugar. La verdad que no se encuentra una explicación de ahí. Es cierto que trataron de buscar alguna combinación entre ellas. Uno podría llegar a pensar que combinaron entre ellos, pero la verdad que hubo muy poquito. Como digo, me parece que fue un verdadero despropósito el tema de los cambios. Uno podría decir, bueno, el Perrito Barrios jugó un poquito más adelantado que Gulli en ese segundo tiempo, quizás un poquitito más arriba, ¿no? Sin hacer daño, porque la verdad que el Perrito Barrios no hizo daño, ¿no? Lo mismo si uno mira en lo que es la red de pases, que es interesante para ver, fíjense dónde está la línea de 4 en el primer tiempo y dónde está en el segundo, ¿no? Bastante más adelantado y hubo mucha salida en el primer tiempo, quizás con Alejo Córdoba, que ya en el segundo tiempo fue más pases largos, más allá de que están estas líneas. San Lorenzo hubo más pase largo, por eso también se ve justamente en la red de pases y también en las imágenes que veíamos recién, ¿no? Pero bueno, hasta ahí el análisis, una lástima. Y ojalá que San Lorenzo, me parece que el Pipo Gorosito tiene que encontrar un equipo. Ojalá que encuentre un equipo. Lo que pasa que, bueno, es difícil también porque todavía hay jugadores que están sonando, ¿no? Hay algunos jugadores que todavía pueden firmar para el Ciclón, como es el caso, como decíamos, en Laboratorio Azulgrana con Lea, Amor, Del Prete. Hay algunos jugadores que, bueno, el mismo Álvarez, ¿no? Que se pueden meter en este equipo. Entonces hay que ver. Pero bueno, ojalá que pronto el Pipo Gorosito en las primeras fechas encuentre un equipo, como digo. Encuentre 11 o 12 o 13 nombres que sean los que uno dice, bueno, estos son los que se ponen la camiseta del Ciclón y salen a hacer algo digno dentro de la cancha y pelear por los 3 puntos. Bueno, hasta acá el video, muchas gracias, déjenle un like si les gusta y nos vemos en el próximo.